Aquí como generalidades, cuando hablamos de deshidratación, nos referimos a este desequilibrio hidroelectrolítico en el medio interno del niño. El sinónimo de medio interno en términos generales, ¿saben cómo se llama, verdad? ¿Qué es? ¿O qué espacio es en el cuerpo? Medio interno, ¿qué es? ¿Qué otro nombre tiene el medio interno? No se olviden, es el líquido extracelular. Es el líquido que baña a todas las células, ¿ya? Entonces acontece un desequilibrio en este líquido extracelular. Y las causas, la más frecuente de todas las causas, es, digamos, en pediatría en general, es un cuadro diarreico que se acompaña de deposiciones líquidas, vómitos que hacen que se liberen grandes cantidades de líquido, y la deshidratación viene a ser la principal complicación. Pero alguna vez, en general no en pediatría, sino en grupos más grandes de personas de mayor edad, particularmente en los de la tercera edad, podemos encontrar que la falta de ingesta de líquidos puede ser una causa de deshidratación. Los adultos mayores ya no tienen, digamos, la sed, que es uno de los primeros mecanismos de retroalimentación que aparece durante una deshidratación. Bueno, la gente, por cualquier causa, han hecho mucho ejercicio, han caminado demasiado, han transpirado, etc., y no han tomado líquidos, ¿verdad? Es una sed intensa. Entonces es el primer signo de retroalimentación, y en los viejitos se pierde esto. Por eso que es muy frecuente encontrar en ellos deshidrataciones sin diarrea, sin vómitos, simplemente por el hecho de que no hubo alguien que les ofrezca y se olvidaron tomar. Y a veces incluso ya con falla renal. La frecuencia es mayor en niños menores de 2 años, obviamente que es digamos, los niñitos más grandes, mayores de 2 años, si están deshidratados, ellas se fijan, buscan, ven, van a la pileta, no importa aunque sea agua sucia, pero toman, ¿verdad? Los grandes. Pero estos son dependientes, los pequeñitos. Y la epidemiología está en relación con la pobreza y con todo lo que implica la pobreza en relación de este cuadro, por ejemplo, que viven hacinados, en infraestructuras bien pobres, donde no tienen agua potable, no tienen saneamiento básico, se abastecen de agua en turriles, como en los cerros, etc. Y esta es una clasificación, muchachos. Si se fijan, a ver, les explicaré en esta. Esta clasificación es una de las que toma en cuenta el déficit de peso, pero debida a la pérdida de agua. Si un niño pierde agua por vómitos o por diarreas, va a bajar de peso, ¿verdad? Entonces, por eso es en relación al déficit de peso. Y la otra es en relación a la clínica. Esto no es deshidratación, este es nada más para comparar, es una persona normal, un niño normal, donde ha habido un porcentaje de pérdida muy bajo o nada, digamos, y está absolutamente normal. Aquí tenemos grado, este les decía, es el grado, que es una persona normal que ha caminado demasiado y tiene 2% o menos. Ese es normal, no está deshidratado. Pero los que sí ya son grados de deshidratación son estos. Primer grado, que representa una pérdida de peso que oscila del 3 al 5%, la de segundo grado del 6 al 9%, y la de tercer grado mayor al 10%, incluso hasta llegar a un poquito menos del 15%, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros traducimos en la clínica, que es 0 grados, que no ha habido pérdida, es un paciente hidratadito normal, ¿verdad? Pero el de primer grado tiene una deshidratación leve, el de segundo grado moderada y el de tercer grado una deshidratación severa, que muchas veces
se la puntúan una cruz, 2 cruces y 3 cruces. Esa es una de las clasificaciones. Y otra clasificación, queridos, es esta, que tome en cuenta la osmolaridad y la anatremia. Probablemente todos ustedes saben que la osmolaridad normal de cualquier ser humano es más o menos 300 miliosmoles. Y esta osmolaridad, esta cantidad de solutos que tiene el cuerpo, es bien estrecho, porque tiene mecanismos de retroalimentación que si baja un poco, hace todo para subirle, o si sube, todo para llegar a la normalidad, ¿ya? Por eso que se habla que esta osmolaridad puede ir desde valores considerados normales, 200 miliosmoles por litro, 280 miliosmoles por litro, hasta 310 o 320. Pero la gran mayoría está en 300 miliosmoles por litro. Y el sodio, todos sabemos valores normales, ¿verdad? 130, 135, 140, 145 son considerados valores normales. ¿Ya? Valores normales, absolutamente. Y vamos a ver que tomando en cuenta esto, nosotros tenemos una deshidratación isotónica. ¿Iso qué quiere decir? Igual. Quiere decir que la osmolaridad tanto dentro de la célula como fuera, es decir, en el intra y el extracelular, son las mismas. Por lo tanto, el líquido se intercambia, entra y sale sin ningún cambio. La hipotónica se toma en cuenta para todas estas tres chicas, se toma en cuenta el medio interno o el líquido extracelular. Porque yo puedo sacar de aquí sangre, centrifugo o lo dejo en reposo y se separan, ¿no es cierto? El plasma se va arriba y ahí yo saco el ionograma, saco la osmolaridad, todo eso, pero nunca voy a sacar de dentro de la célula el intracelular, se saca del extracelular. Entonces, hipotónica quiere decir que el medio interno o el líquido extracelular es menor que el del intracelular. El intracelular en general no varía, está a los 300 miliosmoles, pero el medio interno o extracelular es el que cambia. Y la deshidratación hipertónica, cuando el medio interno o extracelular es mayor en osmolaridad que el intracelular, ¿ya? Y según la clínica, las deshidrataciones pueden ser deshidratación leve, donde hay una pérdida de 50 ml kilopeso aproximadamente. Puede ir, ¿se acuerdan que decíamos en la primera que se pierde el líquido del 3 al 5%? Entonces quiere decir que la pérdida se pierde de 30 a 50 ml, ¿ya? La moderada pierde 90 ml o 100, digamos, ¿no es cierto? Y la grave pierde entre 100 a 150 ml kilopeso. Esa es así. Esas son las clasificaciones. Hay otra clasificación, queridos, que probablemente ya la han escuchado ustedes. Y es la clasificación de la deshidratación según la Organización Mundial de la Salud. Y esta va dirigido a médicos. Estas anteriores que hemos visto, según la clínica, según la osmolaridad, son de uso exclusivo del médico. Nadie más puede tratar así con esos tipos. En cambio, esta que es propuesta por la Organización Mundial de la Salud, fíjense, va dirigido a una población grande. Médicos especialistas, médicos generales, residentes, licenciadas de enfermería, auxiliares, incluso líderes comunitarios, gente de la comunidad, que incluso puede ser analfabeta. ¿Y dónde surgió esto? Surgió en el África, porque en el África ustedes saben que hay una brecha inmensa de distribución de la riqueza, que unos 3 tienen cualquier cantidad de plata, mientras el resto de la gente muere literalmente de hambre, ¿verdad?
Entonces hay poblaciones tan alejadas que no hay ni siquiera un auxiliar con un puesto de salud. Y entonces ahí esta gente se ha ideado, porque la mortalidad era muy alta por deshidratación, se ha ideado clasificar, ver algunos parámetros que se deben tomar en cuenta y capacitar a esta gente. Ha surgido en el África, pero como les fue tan bien allá, lo han extrapolado al resto del mundo. Entonces, esto no salía hasta una o dos ediciones últimas del Meneghello, pero ahora ya está en todas las ediciones, ¿ya? En las últimas. Entonces, fíjense, al ir dirigido a todo tipo de personas, incluso al comunitario, obviamente no utilizan ningún instrumento médico, ni estetoscopio, ni tensiómetro, ni termómetro, nada, nada. Entonces, simplemente, ¿qué hacen? Observan, miran la actitud del paciente y ven el pliegue. Entonces, con esos datos en general se dan cuenta cuán grave está ese niño que tiene diarrea en cuanto a su deshidratación. Y además tiene la virtud de que con este método yo puedo clasificar o diagnosticar a mi paciente y a la vez puedo decir qué tratamiento inmediatamente debo hacer. Por eso hay estas cosas, no está deshidratado aunque tenga diarrea y ahí se hace el plan A. El otro tiene algún grado de deshidratación, no dice cuánto, no lleva números, nada. Y en este caso se hace el plan B. Y si está muy grave, se dice tiene deshidratación muy grave, haga el plan C. La deshidratación según la clínica, vamos a ver cómo es la deshidratación. Tenemos en primer lugar la de primer grado. Esta deshidratación de primer grado, en términos generales y en la mayoría de los pacientes, no tienen, digamos, una clínica muy visible. Lo que sí existe es el antecedente de que hubo diarrea y hubo vómitos. Y a veces podría existir una ligera sequedad de boca, ¿ya? La de segundo grado, es así, ya. Aquí la pérdida, fíjense, de agua es mucho más grande, ¿verdad? Va de 60, 70, 80, 90 hasta 100 prácticamente del líquido que se pierde. Y entonces aquí el riñón es una de los primeros órganos en alertarse y salvar a este paciente. Y además la sed, ese mecanismo de retroalimentación que les decía, negativo, la sed es muy intensa en los pacientes porque están ya deshidratados. Entonces, el riñón, fíjense, ese es uno de los primeros órganos en que se pone a la alerta y desencadena una serie de mecanismos compensatorios. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes saben que en nuestro cuerpo, en el medio interno, tenemos los osmoreceptores, ¿verdad? Que son una especie de vesículas estos con contenido líquido, que cuando la osmolaridad está alta, esto se deshidrata, y cuando la osmolaridad está baja, más como que se hincha. Entonces es la forma de detectar de los osmoreceptores la osmolaridad. Entonces, cuando detectan que hay deshidratación, la osmolaridad está alta, y ellos inmediatamente, estos osmoreceptores, mandan mensajes al hipotálamo. ¿Se acuerdan que ahí está el centro para regular el medio interno, el agua, la sed, la frecuencia cardíaca, todo, ¿verdad? Ya, entonces mandan al hipotálamo y el hipotálamo manda otro mensaje hacia la hipófisis anterior y le dice: trabaja, sintetiza hormona antidiurética y libera al medio interno. Entonces, hay un incremento de la hormona antidiurética que su otro nombre es angiotensina, ¿se acuerdan? Ya. ¿Dónde actúa? ¿Se acuerdan? Esta es la ADH, la antidiurética. ¿A qué nivel?
Bueno, les haré el recuerdo. Actúa en la parte del túbulo, en la parte terminal tubular. Entonces, desde el túbulo contorneado distal, el túbulo colector, el conducto colector, ahí en la parte final. Ahí actúa. ¿Y qué hace? Hace que estas células, apenas esté pasando el orín por ahí, en la parte tubular, que reabsorban todo el agua que pueda, lo más que pueda, para devolver a través de las vasas rectas al medio interno y que pueda ir a la sangre, ¿ya? Entonces le están ayudando al cuerpo para que no se deshidrate más. Por lo tanto, la cantidad de orina que va a circular va a ser muy poquita, y se orina en escasa cantidad, a lo que se denomina oligúrico. Si vamos desde arriba y vemos la apariencia de ese niño que está en segundo grado, vamos a ver que este niño está sediento, desesperado, irritable, muerto de sed, no sabe qué tomar. Y vemos, si es lactante, tocamos la fontanela, va a estar deprimida esa fontanela, le hacemos sacar lengua, vemos mucosas que están secas, o a veces se forman estos hilos, ¿han visto alguna vez? Unos hilos como espesos que se forman aquí en la comisura. O alguna persona que también no ha tomado líquidos, vemos eso incluso en adultos, ¿verdad? Entonces se hace esta saliva filante. Hay el líquido de acá, de todo este comportamiento se gasta, si quieren. Y vamos a ver que hay enoftalmos, hay irritabilidad, ya les he dicho, llanto sin lágrimas. Ese bebé está gritando desesperado, sin embargo, ni una lágrima. No echa a perder el cuerpo ni una gota de agua, ¿ya? Ahí le hacemos pliegue que se hace en el abdomen, se agarra la piel, se estira y simplemente, y luego largo de un ratito, y este pliegue se deshace, si ustedes quieren, desaparece. Por eso se habla de esbozo de pliegue, ¿ya? Fíjense, en la de tercer grado, queridos, esta de tercer grado es la forma más severa de deshidratación. Y entonces esta deshidratación de tercer grado es la forma más grave, es una verdadera emergencia. Porque, chicos, fíjense, está en pre-shock y al shock es una laminita así de delgada entre lo que significa que va a vivir o va a morir ese paciente. Es grave. Yo no puedo, un niño que me ha venido en pre-shock, digamos, a la consulta, no puedo jamás decir, ándate volando, estás aquí cerquita, toma un taxi, porque si no estás en pre-shock te puedes morir. Ese en el camino seguro se va a morir. Y eso es negligencia médica. Entonces, el objetivo fundamental de este tema, queridos, es que ustedes aprendan a tratar este tipo de deshidratación y salvar la emergencia. Y no es difícil. Van a ver que en un minuto van a aprender esto. Es bien sencillo. Y es una forma simple, no se parece en nada a lo que se hacía antes. Antes se rehidrataba en 7 días, se formaban los sueros sobre un suero glucosalino o al 5% de glucosa, calculábamos el sodio, el potasio, el bicarbonato. En realidad hacíamos el suero, así es. Pero ahora ya tenemos el suero formado, un suero isosmolar que es el ringerlactato, ¿ya? Entonces, esta de tercer grado es, ya les decía, es la verdadera emergencia, porque ese paciente está a unos minutos de morir. Por eso se dice que está agónico, en muy mal estado general, con toda la sintomatología de shock. Entonces, acuérdense que hay en un shock. Todo eso existe en este paciente. La piel es pálida, marmórea. ¿Por qué? Acuérdense del shock séptico que hemos hablado en su fisiopatología, ¿verdad? Ahí era diferente, eran los antígenos bacterianos, una serie que producían pero aquí es la pérdida de líquido. Es la pérdida a través del vómito y la diarrea.
Por eso se llama hipovolémico, este shock hipovolémico. Entonces aquí, igualito, hay que proteger al corazón, al cerebro, etcétera, los órganos vitales, y hay fenómenos de vasoconstricción periférica en toda la parte, en las grandes venas, en la parte gastrointestinal y todos los reservorios, ¿verdad? Para mandar sangre a la circulación general. Y debido a este fenómeno es que vemos palidez extrema en estos pacientes. No se está irrigando bien el cerebro, pese a que se está mandando todo lo que se puede al cerebro. Sin embargo, ya hay compromiso del estado de conciencia. Por eso que nosotros podemos encontrar, de acuerdo a la gravedad de ese tercer grado, podemos encontrar que el estado de conciencia se compromete y encontrarlo a un niño somnoliento, así, que por más de que le movamos no va a despertar porque no es sueño, sino es un estado de compromiso del estado de conciencia y que está somnoliento. Luego pasa al estado de estupor. Del estado de estupor pasa al estado de precoma y del precoma al coma y muerte, ¿verdad? Es esto que pasa muy, muy rápido. En estos pacientes, fíjense, este trabajo del riñón, igualito, la hormona antidiurética está introduciendo líquido todo, y aquí vamos a ver que el trabajo es mucho mayor todavía, porque está en una situación gravísima de muerte, y el riñón no hace pasar ni una gota más de orina. Todo lo devuelve a la circulación sistémica, todo. Por lo tanto, ese paciente no orina ya, no orina como 12 horas, no orina, y a esto se llama anuria, ¿verdad? Anuria. Ahora, al no existir orina en la mucosa de la porción tubular, la microvellosidad se necrosa. Hay una necrosis de la vellosidad, ¿verdad? Tubular. Entonces, ahí entra en insuficiencia renal. Por eso que hay complicaciones como acidosis metabólica e insuficiencia renal aguda en el tercer grado. Son acompañantes estas dos complicaciones tan severas. La acidosis metabólica, ¿en qué consta? ¿Por qué se produce en primer lugar? La acidosis metabólica se produce porque se han perdido ingentes cantidades hacia el intestino en la diarrea de bicarbonato de sodio. Es decir, su reserva básica lo ha perdido y entonces entra en acidosis, ¿no es cierto? Y este paciente está muy grave y es otra emergencia, queridos, esta de la acidosis metabólica. Ese paciente también está así agónico, moribundo, terroso, pajizo, tiene una respiración como si estuviera con neumonía, polipneica, pero ayudada de los músculos de la respiración, con retracción intercostal, subcostal y supraclavicular. Si no se corrige rápidamente, acontece la muerte en periodos, en minutos, queridos. No llega a los 30 minutos. La muerte es también, así como del shock, grave. Y el tratamiento es el bicarbonato de sodio, 1 a 2 miliequivalentes kilo peso, dosis, no día. Esto grábenselo, es para toda la vida, queridos, para toda la vida. No es para el examen, es para la vida de ustedes. Esta es una emergencia y es una dosis utilizada en todo el mundo. La insuficiencia renal aguda es por necrosis tubular aguda, y hemos hablado. Y aquí tratamos y pedimos los laboratorios como para una insuficiencia renal, ¿cierto? Vamos a pedir potasio, urea, creatinina, los otros electrolitos, etc. Filtrado glomerular, todo eso. A veces se llega a hacer diálisis renal, pero esto es raro, porque acuérdense, chicos, este daño renal es prerrenal, no es porque el riñón estaba enfermo, ese riñón era sano, lo que le faltaba era la cantidad, el retorno venoso. Entonces, una vez que le repongo yo esta cantidad de líquido, el riñón empieza a funcionar bien. Por eso que es extremadamente raro que lleguen a diálisis.
Y esta deshidratación desde el punto de vista de la osmolaridad y la aromatremia es de uso, pero más que ninguno, de exclusividad del médico, ¿ya? La deshidratación isotónica, para empezar, chicos, es más frecuente, es la forma de deshidratación más frecuente que existe, más del 70%. Probablemente hay algunos autores que dicen es más del 80%, ¿ya? Pero así está en el Meneghello, pero hay, por ejemplo, Gordillo habla que es más del 80%, y yo estoy más de acuerdo con eso, porque en pediatría, durante la residencia, todo, tú ves, la mayoría son isotónicos, ¿ya? Y son isotónicas y son pacientes normales, es decir, eutróficos o desnutridos de primer grado, ¿ya? Esos. La osmolaridad dentro y fuera de las células es igual, por eso se presenta en eutróficos, desnutridos de primer grado y de segundo grado. La deshidratación hipotónica es más o menos el 25%, la osmolaridad extracelular es menor acá. A ver, les haré dibujo, con eso entendemos bien esto, ¿ya? Si yo tengo aquí 3 células que son las de la misma variedad, del mismo tamaño, hagan de cuenta que son del mismo tamaño, 3 células, ¿ya? Y este es el medio interno, ¿verdad? El líquido extracelular. Entonces, yo tengo aquí su núcleo, y esta es la osmolaridad normal de 130 miliequivalentes más o menos, así distribuida, ¿ya? Es normal. Si yo tengo aquí la deshidratación isotónica, aquí tengo la deshidratación hipotónica y aquí tengo la deshidratación hipertónica, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Todos ven, chicos? Sí. Entonces, en la deshidratación isotónica, la osmolaridad, tanto en el intracelular como en el extracelular, es igualita. Es isoosmolar, está en 300 miliequivalentes. Por lo tanto, el líquido extracelular ingresa aquí, sale de acá, intercambia fácilmente así, entra y sale. El resultado, después de una diarrea en la deshidratación, ¿qué pasa con esta célula? Esta célula no varía y es exactamente, chicos, hagan de cuenta que es el mismo tamaño, aunque estoy haciendo más aplanada, pero es igual, ¿ya? Entonces, el resultado es el mismo de esta célula, no varía, está igualita, ¿ya? Pero, ¿qué pasa en la deshidratación hipotónica? La deshidratación hipotónica, fíjense, ¿en quiénes es frecuente? En el desnutrido de segundo y tercer grado, severos, en los desnutridos graves. Acaban de estudiar desnutrición, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es el medio interno del desnutrido? Es hipoosmolar, es un hemodiluido, ¿verdad? Es un hemodiluido porque tiene todo bajo. Es hiponatrémico, hipopotasémico, hipomagnesémico, hipoglicémico, hipoglobulinémico, hipoproteinémico, todo es bajo en él, ¿verdad? Todo es bajo. Y además porque sus órganos del desnutrido llegan a disminuir de tamaño y muchas veces se atrofian. Y la funcionalidad está disminuida. Entonces, el desnutrido, por ejemplo, en el marasmo, que es una desnutrición de larga data, es larga, ¿verdad? El marasmo, esa sufre homeorexis, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir homeorexis? Que dentro de esta anormalidad, como ha sido poco a poco, llega a adaptarse y a funcionar el cuerpo como si fuera normal.
En cambio, el kwashiorkor es crónico, la del marasmo, ¿no es cierto? El kwashiorkor es una desnutrición aguda, mucho más grave, porque lo que hay pérdida en este es fundamentalmente de proteínas. Obviamente se pierden el resto de los nutrientes, pero lo más importante son las proteínas. La presión coloidosmótica es más baja porque hay hipoalbuminemia y por lo tanto estos presentan edemas, ¿no es cierto? Es la característica del kwashiorkor, son más largos, son más graves, más terribles el kwashiorkor. Entonces estos entran de este grupo y por lo tanto al ser hemodiluidos aquí, su osmolaridad será así, del hipotónico, bien baja, ¿ya? Entonces, el líquido, ¿dónde irá, queridos? ¿Perdón? Exactamente. Entra del medio interno al intracelular, porque según las leyes de ósmosis sabemos que el líquido se desplaza del lugar de menor osmolaridad al de mayor. Aquí es el extracelular o medio interno. Está bajo en osmolaridad y aquí está normal, pero es mayor que afuera. Por lo tanto, el líquido entra. ¿Ya? ¿Y qué me da el resultado? Que hay un incremento de la célula. Aquí esta crece, se edematiza. ¿Y cuál es el comportamiento, el compartimiento que se deshidrata, queridos? Afuera, me están diciendo, está bien afuera, pero ¿qué se llama afuera? El extracelular. Entonces, el compartimiento que se deshidrata es este sufre la deshidratación, ¿ya? El extracelular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como entra la célula, aumenta de volumen y hay una deshidratación extracelular. En la deshidratación hipertónica, que es la más grave, esta solo se trata en terapia intensiva, gravísima. Por suerte, aquí dice, el libro dice, es menos del 5%, pero probablemente es mucho menos. ¿Dónde está? Ah, ya, aquí. Dice, es menos del 5%. Mucho menos del 5%, chicos, porque es extremadamente raro ver esta deshidratación. ¿Qué pasa en este? Aquí es el líquido, el intracelular no varía, les he dicho, sigue los 300 miliosmoles, pero aquí es así la osmolaridad, es súper alta. Entonces, ¿dónde va el líquido? ¿A qué compartimiento se dirige? Al extracelular, ¿verdad? Aquí está normal, pero este es el que tiene más osmolaridad, por lo tanto sale el líquido. Aquí entraba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con la célula aquí? Se deshidrata muy bien y esta célula se ve así, más pequeña, ¿ya? Ahí. Entonces, ¿qué compartimiento se deshidrata acá? El intracelular. La deshidratación está aquí, en el intracelular, ¿ya? Entonces, esto, ¿en quiénes ocurre este tipo? Ocurre en recién nacidos. ¿Se acuerdan que les he dicho desde el principio? Al recién nacido no se le da sodio, no se le da potasio, porque en primer lugar su riñón está inmaduro. Después no maneja bien el exceso de electrolitos, ¿verdad? Entonces, en recién nacidos hay algunos que sin saber les meten sobres de rehidratación oral. Les pueden poner recién nacidos, desnutridos graves, no se puede también. Los desnutridos así terribles no se pueden utilizar. Entonces, y aquí, en esta, el otro grupo, aparte que son los recién nacidos o neonatos, son los obesos o gorditos. ¿Por qué? ¿A qué estrato social corresponde esto? A gente que tiene dinero, ¿verdad? Entonces tiene alguito más de conocimiento probablemente, tiene una diarrea y le meten suero de rehidratación oral y le suben la osmolaridad.
ellos pueden hacer. Pero si el riñón está sano, incluso el riñón elimina el excedente. Tiene que ser cantidades muy grandes o que tenga algún problema en el riñón. Por eso que esto es menos. Este tipo de deshidratación, la hipertónica, es muy grave porque este fenómeno que las células se deshidratan ocurre en todas las células de nuestro cuerpo. Pero en todas no se nota. Donde se nota es en estas, en las neuronas. En las neuronas, sufren las neuronas porque el hecho de deshidratarse tiene que ver mucho con la sinapsis, con los vasos sanguíneos que están entre neurona y neurona, que muchas veces se rompen, hay hemorragias, hay irritación, hay convulsiones, hay reflejos osteoarticulares, etc. Es decir, hay una sintomatología llamativa neurológica aquí. Y esto es exclusivamente tratado en unidad de terapia intensiva. ¿Ya? ¿Está claro, no? ¿Esto? Bueno, aquí vamos a hablar de la clínica. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, un paciente que tiene diarrea pero que no está deshidratado, se le da el plan A. El diagnóstico sería diarrea sin deshidratación, ¿ya? Y la conducta sería plan A. ¿En qué consiste el plan A? Siga comiendo, siga mamando, puede ser lactancia materna o artificial, y enseñarle signos de alarma y de líquidos caseros, ¿ya? Si tiene algún grado de una diarrea con algún grado de deshidratación, haga el plan B. ¿Cómo diagnostico a este deshidratado que tiene algún grado de deshidratación? Hemos dicho que aquí no voy a utilizar estetoscopio, nada, es la simple observación, porque es para los otros más, para enfermeros, para todos. Entonces, ¿qué se observa? Se observa la actitud del paciente. ¿Cómo reacciona ese paciente? Yo le muestro al niñito un vaso de agua o de leche o de suero. Ese niño sabe que es líquido y se aferra con desesperación. Van a ver eso ustedes, es una cosa impresionante. Se abalanzan, no quieren largar, ni la mamadera le quieres quitar porque está vomitando, no quieren, desesperadamente todo. Esa actitud se observa. El niño está consciente, sediento terrible, desesperado de tomar algún líquido, ¿ya? Y hacemos signo del pliegue, hago el pliegue, está un segundo y desaparece, ¿ya? En la de tercer grado, también observo lo mismo, la actitud del paciente, le ofrezco un vaso de suero, de algún líquido, y ese paciente ya no responde. ¿Por qué? Porque hemos visto que ya hay compromiso del estado de conciencia, ¿verdad? Está somnoliento, está dormido, estuporoso, ni ve, ya está mal, está muriéndose ya. Entonces, eso es lo que se observa. Y se hace el pliegue en el abdomen, se estira la piel, se lo pega así y largo. Y el pliegue es sostenido. Dura, fíjense, hasta casi 20 segundos. Y vean, chicos, si ustedes cuentan 20 segundos, es largo. Es 1, 2, 3, hasta 20 es largo. Así dura, pegado, se queda. Entonces, eso me permite decir que este está en una deshidratación muy grave y que necesita líquidos parenterales, que ya hemos dicho se hidratará con el Ringer lactato, que es un suero isoosmolar. Y que además de ser isoosmolar, tiene potasio y lactato, que es su amortiguador ácido base. ¿Por qué se dice que es isoosmolar? Porque tiene sodio o 150 mil equivalentes por litro y cloro 150 mil equivalentes litros. Sumados los dos me salen los 300, ¿ya? Por lo tanto es isoosmolar. ¿Cómo manejo la diarrea con deshidratación según la OMS, no?
Si tiene la diarrea sin deshidratación, ya hemos dicho plana, siga mamando, sigo comiendo, dele líquidos caseros, signos de alarma, etc. Si hay diarrea, algún grado de diarrea, se hace el plan B. Y el plan B, hay dos métodos. Cuando ingresó, chicos, ingresó más o menos, se empezó a vender. No había suero de rehidratación oral, todo se rehidrataba en vía parenteral, pero más o menos a finales del 80 hubo cambios acá y empezaron a circular los sobres de rehidratación oral, con lo cual mejoró una barbaridad esta mortalidad por diarrea, porque ya se prevenía con esto, ¿no? Y cuando entró con el método calculado, que ya no se utiliza. El método que se utiliza es a libre demanda o a libitum, que se dice, es decir, que es hasta que el niño, cuando está deshidratado, les he dicho, desesperado, toma, se hidrata. Cuando ya está bien hidratadito, no quiere así, hace así el niño, ya no quiere tomar más, porque es feo. Es bien salado, ¿han probado? Es salado. Pero cuando está deshidratado, él necesita sal, necesita líquido, toma con desesperación eso, ¿ya? Y eso, dice, el niño sabe mejor que nadie cuánto líquido necesita. Pero, sin embargo, ¿por qué les pongo acá, queridos? Porque en el examen de grado a veces los friegan con estas cosas. Los friegan. Entonces, fíjense, ¿cómo se rehidrata? Se rehidrata supuestamente con el doble de la pérdida. Por ejemplo, una de primer grado que ha perdido 50 ml, yo lo voy a rehidratar con 100. Si tiene una pérdida de deshidratación del 10%, sería su pérdida 100, ¿no es cierto? Lo voy a rehidratar con el doble, con 200. Y tercer grado no se hace biora, porque si no, muere nomás. ¿Cuánto tiempo pasaría en que se absorba todo, verdad? ¿Cuáles son las contraindicaciones de la rehidratación oral? Los vómitos incoercibles, paciente inconsciente, comatoso, estuporoso, todo eso pueden poner, convulsiones e ilioparalítico. En esas situaciones, fíjense, inconsciente, convulsiones, yo no puedo broncoaspirar, ¿verdad? No puedo. Y además no se puede siempre porque se va a morir. Nomás ese sí está vomitando todo. Y esta es, queridos, el plan C de ese niño deshidratado severo, grave, ¿ya? Este niño, fíjense, en este niño se hace una carga rápida que dura 3 horas, la carga rápida, ¿ya? En realidad son 3 horas juntadas. Y para que ustedes comprendan bien facilito, les he puesto la cifra más fácil de multiplicar en la cabeza sin necesidad de calculadora. Aunque al examen van a ir con calculadora, no con celular, calculadoritas van a llevar, porque va a haber cálculos, ¿ya? Entonces, fíjense acá, queridos. Aprenden esto en 1 minuto. Esta carga rápida tiene 3 horas. Es carga rápida de 3 horas, ¿ya? Con Ringer lactato. El Ringer me está proporcionando sodio, cloro, potasio y además lactato, que va a reemplazar al bicarbonato, porque esta de tercer grado está haciendo ya acidosis metabólica, aunque sea incipiente, pero está haciendo ya. ¿Ya? Entonces, la primera hora es 50 ml kilo peso hora, la segunda hora es 25 ml kilo peso en esa hora y la tercera también. Entonces, ¿dónde hay el lío? Ustedes tienen los ojos y es 50, 25, 25. Eso no pueden olvidarse, no puede ser así de facilito, ¿ya? Entonces, aquí reemplazo los términos, queridos. 10 por 50, ¿cuánto es?
500 ml. En la primera hora me va a ingresar estos 500 ml. En la segunda hora me va a ingresar 10 por 25, 250, porque es la mitad, ¿no es cierto? Y la tercera hora también mitad, 250. Ahora, yo no puedo a la enfermera decirle, pase suero Ringer lactato 500 ml. No puedo. Porque la enfermera no sé qué barbaridad se nos va a hacer. Entonces, ustedes tienen que ser bien claros en las órdenes. Ustedes pondrán internar al paciente a tal sala, digamos, y canalizar con suero Ringer lactato de 1000 cc. Así se pone. Luego, pasar la primera hora 500 ml a tantas gotas por minuto. Para eso yo necesito saber también de memoria la fórmula universal del goteo. ¿Y cuál es esa fórmula? Número de gotas es igual a la cantidad de líquido que quiero pasar sobre el número de horas en las que quiero pasar. ¿Está claro? Les estoy hablando un poco más largo para que entiendan. ¿Qué cantidad quiero pasar? Va en el numerador del líquido. ¿Y en cuántas horas quiero pasar? Por una constante permanente de 3. ¿Ya? Ahora, si yo reemplazo, queridos, aquí, fíjense, de la primera hora, ¿ya? Cantidad total de líquido que quiero pasar son estos 500, ¿no es cierto? ¿En cuántas horas quiero pasar? En una hora, multiplicada por la constante 3, es 3. Entonces, 500 dividido entre 3, ¿cuánto me da? 166 gotas por minuto. Por lo tanto, me dirá, pase los 500 en una hora de Ringer lactato a 166 gotas por minuto. Pasa la segunda hora. Yo aquí ni siquiera necesito calcular, es por iniciativa nomás ya. Si voy a poner cantidad total de líquido que quiero pasar, 250 ml, dividido entre 3, me va a salir la mitad de eso, ¿verdad? Sería 83 gotas por minuto. Segunda hora, 83 gotas por minuto. Y tercera hora, de nuevo, 250 ml a 83 gotas por minuto. Así de fácil, queridos. No hay magia, así de sencillo es esto. Con esto se salva mucho la vida de los pacientes y no son las hidrataciones largas. Con este método hay muchos niños que después de la primera hora que no han estado tan graves, ya están así, vivos. Algunos en la segunda carga ya están. Por lo tanto, raro es el que llega a la tercera carga. Por lo tanto, están unas horas. Pasan de esta de tercer grado, le dan suerito, después de eso, si ya toma, a su casa. A veces están solo 6 horas para observación, nada más. Y antes se tardaba 7 días, 5 días, 10 días. Era grave, ¿ya? Entonces, esto está claro, ¿verdad? Y finalmente, hay otras consideraciones, por ejemplo, la acidosis metabólica. La acidosis metabólica, ya hemos dicho que es una complicación gravísima de este paciente, que también puede llevármelo a la muerte bien rápido. ¿Qué voy a utilizar? Bicarbonato de sodio, 1 a 2 miliequivalentes kilo peso dosis. Se da en bolo. ¿Qué quiere decir en bolo? Que yo cargo esa cantidad y voy pasando por el caucho, así, relativamente lento, porque no paso así, pero tampoco me voy a quedar 10 minutos pasando, porque esta es una emergencia elemental, ¿ya? Primero se hace a 1 kilo peso, y si el niño no ha mejorado, no ha hecho desaparecer la acidosis, puedo cargar nuevamente otro, y con eso serían los 2 miliequivalentes, ¿ya? Este esquema no se aplica de la deshidratación, del otro, de las 3 horas. Este esquema de la deshidratación grave
no se aplica en recién nacidos y en desnutridos graves, porque en recién nacidos no manejan bien la osmolaridad, chicos. El riñón no se deshace, ¿ya? Ni en los desnutridos graves, que yo puedo sobrecargar con esa velocidad de administrar los líquidos, puedo hacer una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, en ellos, queridos, solo en estos dos grupos, en desnutridos graves de tercer grado y en recién nacidos, utilizo una rehidratación mucho más lenta. ¿Están viendo acá? Aquí voy a utilizar la máxima pérdida. ¿Cuánto es la máxima pérdida? 150 ml kilopeso por día. Entonces, yo repongo, como estoy en la vena, no necesito aumentar, ¿verdad? Le pongo exactamente lo que ha perdido, así de grande. Porque esto va desde 100 a 150. Nadie utiliza 100. Todos utilizamos el valor máximo, porque no puedo correr el riesgo. Utilizo el valor máximo, 150 ml kilopeso día, y paso eso porque es día, chicos, esto es día, en 24 horas. Ahora, si quieren, hacemos aquí el ejercicio, un ratito para que vean. Si este niñito es un recién nacido o es un desnutrido grave, que pesa 3 kilos, ¿ya? El peso de este niñito es 3 kilos. Entonces, yo calculo 3 por 150, ¿cuánto es? 450 ml en 24 horas. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice? Esta es una carga semi-rápida, porque voy a hacer en 24 horas. Por lo tanto, un tercio de líquido haré las primeras 4 horas. Y los 2 tercios haré las 20 horas que me quedan. Y aquí era en las 4 horas, ¿ya? ¿Cuánto es el tercio de 450 ml? 150. Entonces, utilizar un tercio es igual a 150 ml, ¿verdad? ¿Y en cuánto tiempo voy a utilizar? En 4 horas. Entonces, aquí hago ya mi cálculo. Cantidad total de líquido que voy a usar, 150 ml. ¿Ya? ¿En cuántas horas voy a utilizar? En 4 horas por la constante 3 es igual a 12. 150 dividido entre 2, ¿cuánto sale? 12.50. ¿Yo puedo poner así? No, 12 nomás. 12 nomás. Entonces, estos 150 por esta constante 12 me sale a 12 gotas por minuto. Ahora, los 2 tercios, queridos, 2 tercios, ¿cuánto es? 300. 2 son 300 ml. 300 ml, ¿verdad? Es la cantidad de líquido que yo voy a utilizar. ¿En cuántas horas voy a pasar? 20. En 20 horas por la constante 3. Entonces, dividan ustedes 300 entre 60. ¿A cuánto me sale? 5. ¿Cuánto? 5. Así. Fíjense que es re lento esto. Ya es lento. He hecho una carga semi rápida, más o menos fuertecita, porque tiene apenas 3 kilos. 12 gotas, y aquí estoy haciendo 5 gotas. ¿Ya? Algo nada más para conocimiento de ustedes, queridos, porque esta fórmula de goteo, que no se olviden, número de gotas es igual a cantidad de líquido que quiero pasar sobre el número de horas por 3, ¿no es cierto? Esta constante es para un gotero normal de suero.
Esto no es para deshidratación lo que les estoy enseñando, sino simplemente para que sepan cuando estén en el internado. Si yo voy a pasar sangre, el número de gotas es igualito en la fórmula, pero la constante para la sangre se vuelve 4. Es 4, porque la sangre es espesa. Es 4, ¿ya? Y cuando voy a pasar a un recién nacido chiquitito, hay recién nacidos que tienen 2 kilos, 1 kilo incluso, ¿verdad? Ay, no puedo utilizar gotero normal, no puedo. Tengo que utilizar microgotero. En recién nacidos y prematuros se utiliza microgotero. Y en este caso, la constante viene a ser 1. Para que sepan, ¿ya? Esto sí tienen que saber, pero esto les sirve. ¿Está claro, queridos? Sí. Esto simplemente es para la excepción. Es para recién nacidos y desnutridos graves que corren el riesgo de hacer estas cargas rápidas, ¿no es cierto? Para ellos. Pero para el resto es lo que hemos hecho en la anterior. 50, 25, 25. Creo que hemos terminado. Tienen